Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Necesito dinero, le he dicho que no. Darío se esforzaba en vano por mantener la calma. En momentos de emoción su voz sonaba estridente, gesticulaba. Tenía el tipo levantino, un aire inquieto y ávido de lobo, unos rasgos diferentes de los de allí, un rostro que parecía modelado a toda prisa por una mano febril. «Usted presta dinero, lo sé», gritó furioso. Todos se negaban cuando le rogaba humildemente. Había que usar otro tono, paciencia. Alternaría el empleo de la astucia con el de la amenaza. No retrocedería ante nada. Mendigaría o le arrancaría el dinero por la fuerza aquella vieja usurera. Su esposa y su hijo recién nacido solo contaban con él, Darío, para alimentarlos. La mujer encogió sus anchos hombros. «¿Presto con garantía? Sí. ¿Qué puede ofrecerme?» Eso estaba mejor. Había hecho bien en insistir. A veces la persona a quien se pide responde no, pero sus ojos dicen sí. Sigue. Ofrece un servicio, un favor, una contrapartida. No me ruegues, es inútil. Compra. ¿Pero qué podría ofrecerle? Allí no había nada que fuera suyo. Aquella mujer era su casera desde hacía 4 meses. Darío ocupaba un piso vacío en el hotelito que la anciana había transformado en casa de huéspedes para emigrantes. «¿Quién no necesita dinero?», añadió ella. «Corren tiempos difíciles». Se abanicaba, llevaba un vestido rosa, su cara enrojecida y gruesa permanecía impasible. «Mamarracho», pensó Darío. La mujer hizo un ademán de levantarse. Él se precipitó hacia ella. «No, espere, no se vaya». El maestro de almas, de la escritora judía, nacida en Ucrania. ¿Kiev es de Ucrania? Sí. Sí. Ya, sí. Pero en ese tiempo era como del Imperio Ruso. Correcto. Irene Nemirovsky, la amo absolutamente. El año 1903, muerta en el campo de concentración de Auschwitz. 1942 es el texto que les invitamos a revisar hoy en esta noche de martes, junto a mis queridos compañeros profesores. Dicen. Bernardo Cienfuegos. Dicen. Y el profesor Cristian Campo. Y en los radiocontroles, Don Giovanni. Aquel. Más conocido en el barrio como Don Juan. Uh-huh. Ya. No sabemos quién lo va a esperar hoy día. Siempre lo espera alguien distinto. Sí. Él, ella o ella, depende. Como a la suerte. Ya, oye, chiquillos, yo los invité a revisar este texto que yo tengo hace hartos años y que nunca lo había tomado. Solamente había leído El baile de Irene Nemirovsky. ¿Qué les pareció? Partiendo por ti, Bernardo, que como odiante de los rusos lo detestaste. No, yo siempre he dicho, no es que los odie, sino que se me hacen tremendamente difíciles. Mira, ¿sabéis qué? Me pasó algo completamente distinto que con el baile. Que justamente me costó mucho. Quiere decir que el baile es otro texto de Nemirovsky. Una novela de Nemirovsky que maravilloso. ustedes lo pueden buscar, que en algún momento lo hicimos en esta red. Exacto, un texto maravilloso y muy intenso. Ambos comparten esta mirada de gente que busca salir del lugar, del hoyo donde está, de la pobreza, del juicio social que implica ser migrante, bueno, yo largo, etcétera. Pero en este caso con el maestro de almas no logré enganchar. La historia sí la encuentro muy, muy interesante, a ratos muy intensa, lo que pasa con los personajes, particularmente en esta primera etapa de Darío enfrentándose a la angustia de saberse padre, de saber que tiene que mantener a su señora sin ningún peso en el bolsillo, tratando de encontrar el mínimo sustento, de ofreciéndose de distintas maneras en apoyo a sus amistades para que le prestaran un poco de dinero. Finalmente es un interesante libro en la forma en que te muestra esta etapa de entreguerras, bueno, y un largo etcétera, pero yo no pude enganchar con quizás el tono, la forma que se va presentando. Estos capítulos más o menos cortitos, donde van habiendo, o sea, existen saltos temporales relativamente breves entre una y otro, también una mirada distinta. Por ejemplo, de los primeros capítulos la voz de Darío es súper fuerte, después nos encontramos con esta mirada de lo que está pasando Clara al tener su hijo.
no sé, no pude, no pude disfrutarlo. Quizás como decía la estructura, porque esto fue en entregas entre febrero y agosto del 39. Sí. Entonces, claro, tiende a ser como muy fragmentario. Pues tiene 3-4 páginas, cierra, después otra situación, 4 páginas, cierra. Quizás podría haber conspirado, digamos, un poco porque efectivamente como en el desarrollo de personajes, como que es esa estructura como que quizás conspira un poco para la profundidad respecto a los personajes. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, justamente con que uno cuando se engancha con ciertos personajes, por ejemplo la generala, que me encontré un personaje maravilloso, muy intenso además, como que tiende a mirarlo, tiende por lo menos a tenerlo siempre en el revillo del ojo, cómo va funcionando respecto al todo en la narración. Pero en este caso, claro, como que me dio la sensación de como ir dando botes de un lado hacia otro y como que no terminé justamente de enganchar, muy probablemente por eso. Ahora hay que decir que tiene un inicio bastante parecido al Crimen y Castigo. Sí. El hombre desesperado, la usurera, la casa, faltó el crimen. Claro. A mí me gustó. Bueno, fíjate que podríamos decir que pudo haber un crimen. O sea, existió un crimen si lo miramos desde otra perspectiva. El aborto. El aborto. Profe, ¿a ti sí te gustó? A mí me gustó, porque le vi varias lecturas. Fundamentalmente me gustó mucho esto de la mirada del migrante, esto del ascenso. Oye, en la primera página que yo leía, tipo te hace representa el migrante. El migrante, sí. El anhelo, el ascenso social, la necesidad la diferencia, esta necesidad de encajarte en esta nueva sociedad a la que llegáis, las miradas de los otros. Pero también digamos de la perspectiva histórica lo que es el periodo entre guerras, que está muy bien retratado, esa como incertidumbre del periodo entre guerras, la mentalidad de los burgueses, que de ahí que en un ratito vamos a profundizar un poco de eso, porque es como que por ahí fueron mis lecturas. Y todo en el marco, digamos, de esta historia. Entonces uno puede sacar como capitas respecto de oye, cómo pensaban los burgueses, este vacío como existencial, muy propio, muy con esta cuestión como, no sé, la fiesta, el baile, la neurosis, pero todo muy vacío respecto, por ejemplo, de la mentalidad del burgués. Entonces, tiene hartas cositas que tú puedes ir extrayendo. Y aunque parece, digamos, es una novela de 120 páginas, pero tienes por lo menos 210 no, pero en mi PDF tenía 120. A lo mejor leíste por la mitad. Entonces, claro, tiene una cantidad de capitas interesantes. Ahora, este texto, como les contabas, nació por entregas, entre en febrero y agosto. En la revista Gringoid. Sí. No sé cómo se dirá en francés. Sí. Porque hay que decir que este texto es publicado, o sea, escrito en francés, a pesar de que partíamos diciendo que la escritora era ucraniana, porque se trata de una judía, como yo les decía, hija de un acaudalado banquero, que huye de la Primera Guerra Mundial y se afincan en París, en Francia, que son burgueses, tienen una educación exquisita, pero a ella siempre la crían institutrices. Ya es una mujer que, bueno, siempre una gran soledad, hasta que conoce al señor Michel Epstein, que es su marido, ¿cierto? Que es otro también hombre muy adinerado. Banquero él. Igual que el padre, claro. También el padre le va súper bien. Por ahí está como esta estructura, este dibujo de la clase burguesa, y este como agotamiento, y este como ser observadora de ella, y de cómo dibuja estos personajes. A mí igual me mató, porque en realidad era Luis Hermosilla. Sí. Luis Hermosilla, maestro de almas. Maestro de almas. Ahí está. Claro, sí, maestro de almas. Se viene columna. Oye, pero columna de opinión. No, pero además yo creo que este personaje Dario, que Dario le decía, Bernardo le dijo súper bien Dario, él es parte de o inaugura quizá, no sé, el literato eres tú, una tradición que es un arquetipo, que es este tipo que con la palabra, con muy pocas además condiciones incluso físicas, termina embolinándole la perdiz. Y finalmente está faltando una especie de chigolmeo para los que vemos Generación 98. ¿Cachai? Pero claro, o sea, yo te lo juro que yo leí, justo estaba pasando todo esto de Hermosilla, y yo decía, porque le escuché una entrevista al Rafael Gumucio,
Y el gallo decía, no, si yo lo conocí una vez, Rafael Gumucio, full elite, nació en la elite, nieto de don Rafael Gumucio. Si viene el tipo y le dice, sí, hijo, yo siempre lo encontré un chanta. Cuando uno escucha los primeros audios de Hermosilla, yo pensé, en este pavoneo, yo dije, weón es un oye, o el Paribet. Claro. Yo pensé, Claro. yo los A mí vi me como encanta. sacerdotes de la élite. Pensé en ese sentido. Pensé En Felipe de Río. Ups. Lo dijeron. No, yo pensé en Caradima, que era un discurso súper simplón, sí, pero sí. lograba ganarse la confianza, que generaba esta dependencia emocional a partir de puros lugares comunes y qué sé yo, pero ocupaba como este poder pastoril en lo que... El Foucault. Y Darío, el reflejo de eso, Ese claro, por eso. usando solo, bueno, muy bien, porque eso sí yo lo encontré brillante, utilizando algo que tampoco era tan masivo en la época, porque estaba recién apareciendo, si bien es cierto, se estudiaba como en cierta parte, pero era como que no era tan popular en todo rango, que era el tema del El psicoanálisis. psicoanálisis. ¿Cachai? Claro. No, y es más que Es eso, o brillante sea, eso, está hablando de la época, recién estaba siendo cuestionada la teoría de Freud, Claro. pero además el tipo, el psicoanálisis no estaba bien visto, digamos. Además. ¿Te fijas? Claro, entonces él que era un médico, ay, estamos súper en la hora, bueno ya, está bien, es que podemos seguir, porque Siempre. nos dispersamos un poco, lo Hermosilla, Checolmea. Había que decirlo. Pero se no, tenía que no, decir. pero se de dijo. verdad que se me representó, dije, este gallo igual que Hermosilla. Sí, sí, sí. Justo había escuchado la entrevista de Gumucio, cuando Gumucio dice mucho, pero mira, yo lo vi, el tío y era un chanta. Claro, también este tipo, no sé, venido de Francia. Ya, chicos, ¿quién va primero con su tema? El profesor, te apuesto que lo va a Que sí, dedicar que lo que pasa es que tiene que ir el tema a de... una Silvi. Sí, porque siempre es el Para allá sofisticado. voy. Muy Sí, bien, señor. para allá voy. Ay, Profesor. ¿Cuánto sabe Profesor, usted? te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Esta canción corresponde a una playlist que la pueden buscar, que se llama Amor y Lucha de Clases. Está por ahí. Es del año 31, es un bolero peruano. Se sacó. Así, ahí. Así. ¿Esa pa' quién es? Y tiene que ver, por supuesto, con este hombre de clase baja que mira a esta Sylvie. El amor cortés. Absolutamente, Sí. pero además él tiene esta cosa así como casi virginal, la Sylvie. Entonces, esta canción se llama El Plebeyo, en la voz del Bloque Depresivo. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad a la calle que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección cobija la penumbra que contiene en su sombra venganza y traición. De laburar vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamable ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él, y que sufriendo está esa infamable ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma que se anida, mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo.
La noche cura ya con su negro crespo. De la ciudad a la calle que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección cobija la penumbra que esconde su sombra, venganza y traición. Donde puede laburar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esta infamable ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él, y que sufriendo está esa infamable ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Se levantaron de la mesa y Silvi se sentó en un diván, situado en un ángulo del comedor en penumbra, al darse cuenta de que Darío prefería disimular su rostro. Darío permaneció frente a ella en silencio. «No entiendo por qué siento estos deseos de hablarle de mí», dijo al fin con voz temblorosa. «Le juro, señora, que jamás he contado a nadie una palabra de mi vida, ni de mis problemas, ni de mi pasado. Desde luego, siempre he sentido alrededor una indiferencia glacial. Pero usted, señora, es cierto, ¿verdad? En su corazón hay compasión, no hay desprecio, simpatía por las personas y no sorna, ¿no es así? Sí. Por primera vez en mi vida estaba ebrio, pero con una ebriedad que dejaba el cuerpo ágil y tranquilo, y infundía a la mente audacia, sutileza y una secreta desesperación. He venido de tan lejos, he subido desde tan abajo, estoy tan cansado. Lo que usted me ha ofrecido hoy supone un alto en el camino. Nací en Crimea», anunció Darío, tras unos instantes de silencio. Lo apremiaba el deseo de revivir ante ella un pasado que odiaba, un pasado vergonzoso. Tenía la sensación de que solo con escucharlo ella lo redimiría. Porque allí, no en otro sitio, lo ignoro. Pertenezco a una raza levantina, oscura, mezcla de sangre griega e italiana, lo que ustedes llaman un meteco. Usted nada sabe de esas familias de vagabundos que se dispersan por todo el mundo y que se lanzan por caminos tan diferentes que en una misma generación pueden vender alfombras o nueces garrapiñadas en las playas de Europa, mientras que en Londres o Nueva York otros son ricos y cultos y ni siquiera se conocen. Llevan el mismo apellido, pero se desconocen su existencia mutua. Así pues, nací en Crimea accidentalmente. Mi padre era vendedor ambulante, con lo que ha visto en este país y que sin duda se paran ante su verja y a veces a base de insistir, de payasadas, a base de mendigar su compasión, su caridad, como yo ahora, igual que yo, consiguen desplegar ante usted un tenderete lleno de pieles y joyas vulgares. Mi padre tan pronto vendía alfombras como piedras del Cáucaso o fruta. Era muy pobre, pero durante mucho tiempo mantuvo la esperanza. Decía que en este mundo a todos nos llega la oportunidad. Hay que esperarla. El maestro de almas de la escritora
ucraniana, judía, luego venía al catolicismo. Catolicismo, sí. Cuando viene la invasión en Francia, ellos lo que hace con su marido son convertirse, como medida, digamos, es convertirse al catolicismo. Finalmente igual terminan muriendo en Auschwitz. Auschwitz. Y ojo que le sobrevivieron sus 2 hijas. Sí. ¿Ya? Y aquí yo profe te voy a dar porque me encantó esa parte. Bueno, ahí ya han pasado algunas cosas, él ya se cruzó con Walter. ¿Walter era Walter, ¿cierto? Y posteriormente con su esposa. Este era un hombre que a él, bueno, iba a hablar de Elena Nemirovsky, pero es que esto tengo que leerlo. El que ha fascinado con el que es un tipo, un jugador, ludópata, vividor, alcohólico, insomne, un gran insomne. O sea, el Walter el que conoce. Claro. Él conoce primero a Walter. Claro. Le pasan varias cosas, la esposa, Clara, Eleonor, ¿cierto? El crimen, que es el aborto. Pero es muy interesante porque a mí en realidad lo más cautivante es el retrato que hace detallado acerca del retrato psicológico que hace la Nemirovsky de la burguesía de la época. Entonces ponte tú en este caso respecto de este doctor Dario, que es el protagonista. Ella dice, bueno, está este hombre divagando y todo, dice, admiraba a las mujeres elegantes, a las que descendían de lujosos coches con el marido del amante y pasaban sin dirigirle una mirada. Eso es muy de los conversos. Sí, ¿no? Claro, claro. está muy... El converso siempre está en la impostura. Finalmente Dario, además de ser hermosilla, chicormedo, ¿qué más? Paribet. Pero yo no sé si es tan Paribet. No, porque Paribet es como más grotesco. Porque acá hay una sutileza. O sea, el tipo finalmente juega al límite. O sea, el tipo es un chanta. Sí. ¿Cachai? Pero él sabe que tiene que mantener el personaje, o sea, tiene que gastar lo que tiene que gastar, tiene que tener las mujeres que tiene que tener el discurso, la ropa, todo es permanente la construcción de este personaje, la familia, la construcción de este personaje para mantener, digamos, este flujo de gente, de burgueses que lo vienen a ver, que piden su consulta. O sea, permanentemente le está la construcción de este personaje, pero lo sabe hacer, digamos, es sutil. Y tiene absoluta conciencia. Él no se engrupe creyéndose el gurú, digamos, sino que él tiene absoluta conciencia de que está en el límite permanentemente. O sea, el tipo, desde el primer instante en que lo hace, en que a instancias de la amante de Walter, que acá los femeninos son totales, o sea, esta tipa, la Eleonor es justamente cierto, la que hace un trato con él, otro crimen más, la que hace un trato con él para que él pueda obtener este dinero, porque finalmente como médico, además muy interesante, porque es migrante. Entonces, desde la honestidad de su ejercicio profesional, no tenía ninguna posibilidad de hacer algo tan sencillo como sacar adelante a su familia. Claro. Y aquí surge el mal radical, la vanelia en mal. Exacto. Entonces, porque su primer impulso, o sea, él no está buscando tener una posición económica maravillosa, él está buscando darle protección a su hijo recién nacido. Porque además cargaba con esto de que su primer hijo había muerto de hambre. Porque esta mujer que él no había dejado, bueno, a mí me encantó Fernando, te digo, pero a mí me gustan los rusos. Ya, tráiganme un ruso. Sí, es que por eso te digo yo, o sea, a mí la construcción de los personajes es muy interesante, muy rica. Ya, es muy potente la figura. Por ejemplo, a mí me encantó el personaje de Clara. Hasta el final, Clara entendió, a pesar del dolor, a pesar de todo el sufrimiento que cargó y bueno, todo lo que implicó ser la esposa de Dario y verse envuelta en estas situaciones, que después además su hijo ya creciendo también se volvió una contraparte de su padre, y generaba toda una tensión muy compleja en la familia. A pesar de ella siempre se mantuvo hasta el final. Y cuando digo hasta el final, es literalmente hasta su muerte. Pero espérate, es que tengo que leértelo. En una posición. Porque además este es un arquetipo femenino que hoy subsiste en la realidad. Y ya no, y yo creo que está muy presente además en la clase burguesa. Quién sabe si más aún que las clases medio bajas, miréis. Efectivamente estaba muriendo. Dice que el niño, estaba ya, Daniel, su hijo, se había convertido en esta contraparte, que el niño no monte un escándalo, rogaba a Dios, que guarde silencio, Dios mío, inspire la indulgencia, amor a su padre. Señor, te ofrezco mis tristes noches, mis dolores, todos mis sufrimientos, pero haz que Dario crea que su hijo todavía lo quiere, haz que su hijo lo perdone, como siempre he perdonado yo de todo corazón a mi marido, queriéndolo aún más por la gran piedad que sentía por él. Oye, bueno, y sigue en un fragmento que es fantástico, pero yo de verdad, o sea, el desenlace que tiene, pero además yo te insisto,
cómo construir psicológicamente, bueno, porque ella es una burguesa, Claro. y el sector los conoce muy bien, pero además cómo hay una intimidad, Hay una intimidad, sí. con el personaje. Y además lo que ocurre con Clara, a mí personalmente yo encontré que ese era el clímax dramático de toda la obra. O sea, toda la tragedia que ellos habían vivido en algún momento se refleja justamente en ese momento con el fallecimiento de Clara. Porque justamente en el simple gesto que Oye, ella ahí nos hace... saltamos 200 páginas. Sí, por supuesto, no nos importa. Pero justamente en ese simple hecho de, ya habiendo conseguido dinero, mantenerse, como decía, en este límite del reconocimiento, de la fortuna, y caer al precipicio, en ese último instante, con el simple hecho de Clara de ponerle la mano en la cabeza y hacer este gesto como de perdón hacia él frente a su hijo, ya viene a reflejar finalmente como este sacrificio, porque finalmente funcionó como eso. O sea, a pesar de todo el llanto, las angustias, los dolores, nos sacaste de donde estábamos. Ya. Sí, a mí no me gustó, a mí me cargó la Clara. Yo encontré muy potente este juego que se construyó en el personaje, claro, porque finalmente ella como que iba recibiendo toda esta carga emocional que termina por destruirla, básicamente. Sí, yo solo mencionar que, este libro originalmente, o esta entrega, se llama Escalas del Levante. Y Escalas del Levante son los puertos que están entre Asia Por y eso Europa. parte diciendo que es un levantino. Exacto. Que son estos puertos que están entre Asia y Europa, que son como la entrada, digamos, a Europa, y que siempre ha sido históricamente, incluso antes de la Edad Media en adelante, este espacio de comercio de seda, de especias, pero también, digamos, ha estado plagado de guerras religiosas, cuestiones raciales, y que de alguna forma ha sido la identidad propia de estos pueblos. Ahora, durante el periodo entre guerras, la inmigración sin duda aumentó, porque se había disuelto el imperio austrohúngaro, se había disuelto el imperio turco. Por otro lado estaba también la inmigración respecto de la propia revolución rusa, y ahí un ratito más podremos hablar de Crimea, es de donde viene Darío. Y además aquí aparece el concepto de meteco. Que no confundir con Darío Quiroga. Otro maestro de Otro alma. que No, pero ese es más burdo. Más tosco. Claro, más tosco. Sí. El concepto de meteco yo lo había escuchado por la clasificación que ocupaban los atenienses respecto de su sociedad. O sea, no sé, pues ciudadano meteco es Mentira. esclavo. Sí, y claro, y lo ocupaban precisamente para los extranjeros que no podían ser ciudadanos, que de acuerdo participaban dentro de Atenas, pero no podían, digamos, ejercer ningún derecho político como si lo ejercían los ciudadanos. Entonces me pareció súper interesante el concepto de meteco, porque a fin del siglo XIX se ocupa precisamente para estos apátridas, para estos extranjeros y sobre todo estos judíos, digamos. Claro, Meteco es el hijo de la generala. Claro. ¿Sí? Sí, pues es que todos los extranjeros ocupan el concepto de meteco. Que el meteco en el fondo es ok, te dejamos participar de esto en nuestra sociedad, pero no tienen los mismos derechos que nosotros. Es como un El migrante calificativo. Es un irregular. migrante, exacto. Es un calificativo. O sea, Wow. Ah, ya. Canción. Ya. Yo Ah, iré ya, porque todo. tú siempre... No, si no voy a poner dedicas nada al raro, final. no, porque ahora ya no dedico. Ahora estoy emancipada. Bueno, yo escuché el tema del profesor Cristian Campos y dije, he fracasado absolutamente. Yo traigo un cantante menor, un tal Sting. Buen plan. En comparación a la grandeza de esta historia. Y naturalmente yo no puedo ser menos al respecto. Así que a propósito de lo que le pasa a la familia de Dario y lo que pasa en general con el maestro de almas, lo que hace con este grupo de burgueses que lo sigue a todos lados, ¿no? Entonces, nos vamos con Tú me acostumbraste, en la voz de Natalia Lafourcade. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil
llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin Ahora, en su casa, se mostraba amable con todos. Miraba sonriendo a quienes la rodeaban. Estaban todos allí, la gente a la que se mima y se halaga, la gente a la que uno se sirve, los útiles, los poderosos, los elegidos. Pero en realidad yo no los necesito, pensó Darío, con asombro, como si viera caer unas cadenas. Aunque, si ya no eran clientes suyos, seguirían siendo los de Linor. Comprarían motores de la marca Vardes. La generala Muravin también se encontraba entre los presentes. Ahora manejaba millones. Podía ser invitada. De pronto Darío se acordó de la noche en que había nacido Daniel, cuando estaba delante de aquella mujer, hambriento, tembloroso, miserable, incapaz de decir otra cosa que necesito dinero, una y otra vez. Toda su vida había repetido y parafraseado esas palabras. No podía creer que eso hubiera acabado, que no volvería a pronunciarlas ante nadie. ¿Cómo lo admiraba ahora todo el mundo? Los ingenuos lo creían casi un genio. Los demás lo respetaban, porque en definitiva era rico. Había conquistado a la mujer de Vardes. El pobre Vardes. ¿Cómo se desharían de él? No, exagera usted. A su mujer, la pobre Clara, sí, sin duda, la mató él. Pero, ¿a Vardes? Le parecía estar oyéndolos. Entre los murmullos de la gente que lo rodeaba, ¿quién oiría si agudizaba el oído? Darío Sfar, el charlatán. ¿Cuántos crímenes sobre su conciencia? ¿Sabía esto? ¿Y lo otro? ¿Y lo de más allá? Pero de repente una voz tímida protestaba. Todo lo que ustedes quieran, pero curó a mi cuñada. Siempre hay alguien, el fiel a ultranza, el alma cándida, el último y obstinado esclavo, que replica, pero curó a mi cuñada. No obstante, poco a poco iba adoptando una expresión sombría y preocupada. Había confiado en que Daniel se presentara, aunque solo se quedara un instante. El día anterior todavía le había suplicado, solo un momento, hijo. Y al final el chico había murmurado de mala gana, de acuerdo. Darío había prohibido a Elinor que diera a Daniel el regalo en el que gastase tanto dinero. A cambio, ella habría esperado y exigido, demasiado visiblemente, el agradecimiento y la amistad de Daniel. El maestro de almas de Elena Nevirovsky es el texto que revisamos esta noche, como cada martes en la 9ª temporada de nuestro programa radial de Fomento Lector, La República de las Letras, con mis queridos compañeros Bernardo Cienfuegos, el profesor Cristian Campos y ya nuestro cuarto republicano. Yo creo que es primera vez que tenemos un cuarto republicano. Sí. ¿Cierto? Porque Juan Olivares, nuestro radiocontrolador, que hasta el momento ha sido además gratuito y de calidad.
Oye, pero ya, igual tenemos una noticia que contar, que en el tercer bloque, total como nadie nos escucha, Sí, podemos aquí sí dar podemos, la licencia, sí. sí, aquí sí podemos decir que después de tanto tiempo y con ante la sorpresa incrédula del profesor Campos, Cierto. nos ganamos el fondo del libro. El fondo del libro y la lectura. El profesor el otro día le dije, profesor, ganamos, así como, no vamos a gastar plata personal de la En tarjeta de comprar. crédito en comprar libros. Y el profesor me dijo, tú sabes que soy de reacciones lentas. Una semana después. Me cuesta el éxito, sobre todo lo que tiene que ver con la República. No nuestro no es el éxito, po. No, porque lo nuestro es el éxito, pero es interesante lo que me dice el profesor. ¿Sabes por qué? Porque son espacios donde todo es gasto. Sí. No, George pero- Bataille, pero- en el sentido de que, o sea, en el Todo sentido de que, eso, claro, Todo es eso. sedentario, o sea, Sí. no hay ninguna posibilidad que tú te puedes llegar a plantear que alguna vez vaya a ganar plata leyéndote el libro una vez a la semana. ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Qué esto? es ¿Qué esto? es esto que ha Claro, ocurrido? y de Entonces, de repente nos llega dinero. Eso es inusitado para mí. Va un dinero que como para el libro. Para el libro, la Coca-Colita. Claro. Sí. No, pero sí tenemos que decir que nos pone chocho que nuestra rúbrica fue muy buena. Sí. ¿Cierto? Fue bonito leer que se reconocía, porque también es peligroso postular a un fondo con un programa que ya tiene muchos años, porque pues a la gente le puede ser aburrido, gastado, no sé qué, pero sin embargo había un reconocimiento a que había un público que era fiel, Claro. a que habíamos perseverado y que decían que la calidad era súper buena, y por eso estamos muy agradecidos a ese jurado que jamás conoceremos. Ni esperamos conocer porque no queremos funarnos. No. Ya, pero desde no sé, en un mes más, esto me dice, este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional Exacto. del Libro y la Lectura. Próximamente. Convocatoria 2024. No, Ay, lo oye, amo. pero y también es súper bonito. Por lo menos yo cuando conversé contigo gritamos. Lloramos. Y fue como, sí, hay Es que que- decirlo. Y se siente bonito porque Lloramos. es un reconocimiento a nivel nacional. Sí. Aquí nos quieren, así como 3 personas. Acá como en la ciudad, posiblemente en la región. Pero este es un reconocimiento a nivel nacional y no es menor. Así que se siente bonito. Sí, pues de No hecho nos pasa. somos el único programa de difusión. Ahora yo creo que tampoco. Ah, no, sí. Vi un par de postulaste más de otras Sí, sí, ciudades. sí. Sí, si nos escuchan, llámenos. Abracitos para ellos. No, pero llámenos porque en serio yo creo que muchas veces, o sea, faltan más espacios como este en medios de comunicación, y a mí me da la idea, fíjate que incluso estábamos... La metodología para presentar proyectos no, claro, requiere esta es la cuarta vez de que una sí. expertiza y Sí. hay un método. Sí, así que pronto estaremos con nuestro radiocontrolador que se la jugó, también con la Radio Sol, que durante un año no estuvo absolutamente gratis y lo podía haber cancelado. Sin embargo, su directora, que le tenemos un Abracitos para profundo Eduardo, cariño, sí. ¿cierto? Vamos a poder, porque al final es una radio autogestionada y todo lo demás, así que estamos súper contentos, estamos chochísimos felices, podemos volver a ligar. Ver qué vamos a leer, pero que no estábamos lo pasado, fue muy lindo, sí. con el Bernardo lloramos. Sí, pero igual es un poco demente. Además, al profe yo creo que al profe le pasó eso de ¿cuántas veces te preguntaron ¿cuánto ganas por hacer el programa de radio? Ay, es terrible. Ay, pero tú ganáis plata por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me gusta. Sí, el otro día voy a revelar una conversación que tuve con unos amigos, profes también, así como, déjate de hacer tanta cosa, si no ganáis nada de plata, así como, sí. ¿para qué? ¿Para qué? Así como ya sabemos que te gusta leer, pero puedes hacerlo tranquilamente en tu casa y no leer 2 a 3 libros en la semana histéricamente como para hacer. Bueno, miren, Aquí estamos. bitches. No, pero además, No, claro, o sea, feliz, si tú lo po. prorratearas y en realidad siempre puede salir a pérdida, pero no yo importa. creo que es muy bonito. A mí no me caso, a mí me gusta mucho hacer radio. Sí, De hecho, hacemos lo más pasamos radio muy ahora. bien. Es maravilloso hacer radio. Y segundo, hay una convicción de parte nuestra, y es que si bien es cierto, Exacto. la literatura no va a generar ningún tipo de energía productiva, sí efectivamente el goce estético, o sea, lo que te produce leer, es algo que está instalado, y ojalá más personas, por eso es un fondo de difusión del libro y la lectura. En el fondo, para decirle a la gente, oye, sí, fíjate tú, puedes sentarte sin ganar millones, y en realidad, a mí por lo menos, a mí la República, y yo creo que a los 3 nos estructura la vida. Exacto. O sea, ¿qué voy a leer? ¿En qué espacio voy a leerme el libro? ¿Voy a estudiar el autor? ¿Voy a escucharme unos Exacto. podcasts por ahí? Tengo 417 páginas de apuntes de lectura en todos estos 4 años. Mente. Probablemente no haya nada muy valioso ahí, pero de que Pero lo escribí. leerá. Pero El naturalmente. Facundo algún día lo Sí. leerá. Ya. Oye, ya, estaba pensando en ti. A la parte que leía el Bernardo, el fragmento que leía,
Es muy interesante porque, bueno, pasan muchas cosas, porque eso me encantó también de esta novela. Bueno, muy rusa. Sí. Los rusos siempre pasan muchas cosas. O sea, es el Sí. antípoda de la literatura japonesa, donde de repente todo es muy... Me acuerdo de esa cosa de los juncos, ¿cómo se llama? El cortador de cañas de... El cortador de junco, el cortador de caña. de Junichiro, Pero es que Junichiro era precioso, Tanizaki. Pero no pasaba nada, pero era Claro, era maravilloso. maravilloso. ¿cachai? Pero aquí no, porque aquí siempre pasan muchas cosas y tenéis muchas vueltas y pasa mucho tiempo y todo. Pero sé que es muy interesante porque en esta vuelta, cuando se encuentra muchos años después con la generala, y ya él está en esta posición de este maestro de alma, ya Luis Hermosilla, antes del audio, es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando, y esto es muy propio también de los plebeyos, claramente este hombre no era un proletario, era un hombre educado, era un médico, pero, y además todavía estudia en Francia, pero el tipo se vuelve a poner en la misma posición, siente las mismas precariedades, ¿te fijas? Que en el fondo es este mensaje a los conversos: nunca serás parte de ellos. Nunca voy a ser. Claro, Por eso, nunca es va muy a ser lindo, parte de la élite, por eso claro. es muy lindo no ser converso como nosotros. Bueno, ¿cuántas figuras de la derecha hoy día son aquellos que están adoptados básicamente como como Dario? O sea, simplemente no son parte de la Jimena élite, Rincón, maestro de funcionan. Claro. Contrario a Matías Walker. Por ejemplo. Matías Walker es de la élite, Claro, Jimena Rincón, la exacto, conversa. Claro. Nunca va a ser Nunca. parte. No, y tienes que dar permanentemente pruebas de amor, porque tenéis que ser el más derecha de los derechas precisamente para probar tu fidelidad, Tu tu derechidad. amor, tu derechidad, digamos, la autenticidad Claro, de la no, sociedad. sí. Claro, ¿Cómo estoy sí. ahí? Claro, sí. Estoy ahí contra todo. Claro, Sí. sí. Puedo matar una guagua. Siempre va a ser un mestizo y ya. Claro, o Sí, sea, sí, nunca y yo va a creo ser que de parte de y en el esto. fondo son códigos no dichos y subyace, ahí sí que súper psicoanalíticamente, Sí, en el sí, inconsciente de los conversios de la élite, o sea, su conciencia de que tú nunca vas a ser parte de ello, entonces te bajan un poco la espalda, te compran un poco. Señor Roberto O Ampuero. sea, cómo se ha alejado Roberto Chadwick, Ampuero. cómo se ha alejado Chadwick en este tiempo de Claro. Hermosilla, o sea, Sí. tipo 24 horas después se fue así como que el otro tenía lepra. ¿Te fijas? Después que le habían pasado, o sea, lo defendió en su acusación constitucional, que podemos además perdió. 30 segundos para hablar de Crimea. Ay, por favor. Crimea, bueno, es de donde viene Dario. La península de Crimea, que queda al norte, en la parte norte del Mar Negro. ¿Ya? Yo les hablaba recién de esto del Levante. Es bien interesante Crimea porque hasta el día de hoy es una de las zonas en disputa entre Rusia y Ucrania. De hecho, se hizo hace un par de años atrás Rusia un plebiscito, que por supuesto ganó, porque lo organizó Rusia, para que los habitantes de Crimea, digamos, votaron pertenecer a Rusia y no a Ucrania. Y de hecho, durante este periodo, después de la Revolución Rusa, fue uno de los últimos refugios del Ejército Blanco. O sea, en el fondo, ahí hay un pasado bien complejo en términos políticos. Hay unos coqueteos también después con el nazismo por parte de esos territorios. Y en el año 45, por ejemplo, ahí se desarrolló la conferencia de Yalta, que fue el último momento en que se reúnen Churchill, Stalin y Roosevelt, ya habían derrotado a la Alemania nazi, entonces ahí ya estaban los acuerdos, digamos, de cómo se repartían Alemania. Entonces tiene hartos elementos históricos esta península de Crimea. Y por otro lado, también les quería hablar de que... No, tenemos tiempito, lo hago la vuelta mejor. Debería hablar un poco de la burguesía. Que No, pero de ahí seguimos, no te otra preocupes. patita al respecto. Oye, simplemente quiero ir con mi tema y este dedicado de todo corazón a la gran Irene Nemirovsky, Mujer Maldita. Y voy a ir con Bajo el cielo de París, de la Juliette Greco. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. Rime
Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. El maestro de alma de Irene Nemirovsky es la novela que revisamos hoy en nuestra emisión semanal de nuestro programa La República de las Letras desde Antofagasta. Ya, últimas consideraciones porque estamos súper pasaditos, después nos retan en la radio. Sí. Así es que, bueno, yo súper recomendable, entiendo que no está en físico, al menos en la ciudad. No. Sí, es difícil conseguirlo en físico. Sí. Editorial Salamandra parece que... Bueno, es que Salamandra es entre caro y difícil de conseguir. Y además la Nemirovsky. Sí. ¿Ya? Bernardo, ¿no te gustó? ¿No te gustan los rusos? No, mira, yo hablo del libro en general. Pero la particularidad, como decía, tiene personajes muy potentes, tiene pasajes entrañables, muy duros también. Bueno, es Irene Nemirovsky, eso hay que decirlo también, o sea, su obra es muy potente y son de esas autoras que uno dice, pucha, me hubiese gustado que estuviese más tiempo en esta tierra para haber escrito mucho más. Porque de verdad, claro, porque de verdad que su obra es muy, muy rica en tipos humanos, en perspectiva. Por ejemplo, este comentario final que hace Dario respecto a su hijo cuando se va, se lleva algunas cosas de la mamá. Dice, no importa, déjalo si va a volver igual por la herencia. Eso es un mensaje que además te vuelve a reafirmar todo lo que pasó en 30 y tantos capítulos anteriores. O sea, no importa tanto las convicciones de los sujetos, sino que importa la apariencia, importa el dinero y cómo se relacionan en este espacio de burguesía que tú hablabas. Sí, yo creo que hay una cosa de condición humana. Exacto. Profesor, ¿tú tenías otros datos más que...? Sí, yo siento que es un buen retrato este texto respecto de la mentalidad burguesa de la época. Lo presenta, si bien lo presenta como ignorantes, como arrogantes, codicioso, hipócrita, taimado, todo lo que ustedes quieran. Además, obsesionado con esta cuestión de, lo dice por ahí en una parte del texto, extraer las heces del alma. Sí. A través del psicoanálisis o cualquier corriente, digamos, que esté de moda en ese momento. Hay como era como el coaching ontológico. Claro, lo que sería hoy. O sea, sí, lo que sea, digamos. Heidegger, sí, claro. Sacúdete en tu cripta. Entonces, claro, pero está presente este como vacío existencial en esta burguesía y retrata muy bien, digamos, esto del periodo entreguerra, donde es una burguesía completamente angustiada, que perdió completamente el rumbo después de la Primera Guerra Mundial, con la caída de esta idea del progreso indefinido,
que domina muy bien el tema de la Belle Époque previo a la Primera Guerra Mundial, y que nos habla en el fondo qué creer. O sea, en el fondo está esta idea de la incertidumbre, de la neurosis, frente a escenarios de incertidumbre económica, de crisis económicas que se abren, del fantasma de una nueva guerra, y que de alguna forma intentan llenar este vacío con fiestas, con pastillas, con psicoanálisis, y es una sensación de vacío evidente, y eso está muy muy bien retratado en el texto. Y replicado en la época actual también. Sí, completamente. Hay que decir. Ya, chiquillos, los esperamos la próxima semana. Siempre es pregunta. La semana pasada no superamos. No alcanzamos a llegar. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.